Bajo un velo oscuro, la mano temblorosa de una novia es forzada a tocar un antiguo instrumento de madera que silenciará su alma para siempre. Ayer, era una hija querida en un jardín soleado. Hoy, su cuerpo no es más que propiedad a transferir, inspeccionado por hombres extraños que registran cada aliento de su humillación. Lo llamaron tradición. La historia lo llama una obscenidad que debía ser borrada. Pero para ella lo llamó la noche en que murió, para poder vivir de nuevo. El calor de finales de verano se cernía sobre Roma como una mortaja sofocante, convirtiendo el aire de la colina esquilina en algo denso y difícil de respirar. El polvo de las bulliciosas calles de abajo se elevaba en motas doradas, cubriendo los alféizares de mármol, mientras el rugido distante de la ciudad, los mercaderes gritando, las ruedas de los carros chirriando, los ladridos de los perros callejeros, sonaba como una bestia paseando en su jaula. Dentro de la villa, sin embargo, el silencio era pesado y absoluto, roto solo por el rítmico clic, clic de una aguja de plata perforando lino tenso. Aurelia estaba sentada junto a la ventana, captando la luz que se desvanecía. Tenía 17 años, una joven con el pelo del color de las castañas asadas y unos ojos que contenían una peligrosa chispa de inteligencia, un rasgo del que su padre a menudo se quejaba porque la hacía difícil de colocar. Sus dedos se movían con precisión practicada, bordando una escena de Diana cazando, aunque su mente estaba a kilómetros del bosque que estaba cosiendo. Pensaba en poesía, en los versos de Catulo que había leído en secreto, palabras que hablaban de pasión y elección, cosas que no existían en aquella habitación. La pesada puerta de roble se abrió con un chirrido sin previo aviso. El aire de la habitación pareció bajar 10 grados. Tito, su padre, cruzó el umbral. Era un hombre tallado en la misma piedra dura que los cimientos de la ciudad, de hombros anchos, con un rostro surcado por años de maniobras políticas y una boca que rara vez se curvaba en algo parecido a una sonrisa. Llevaba su toga con la rigidez de una armadura. Detrás de él, un escriba, un hombre delgado y escurridizo cuyas manos estaban permanentemente manchadas de tinta, sostenía un pergamino como si fuera un arma. Aurelia bajó su bastidor de bordar, pero no se levantó. Observó los ojos de su padre. No la miraban a ella, la miraban por encima, evaluando su presentación como un granjero inspecciona una novilla antes de que abra el mercado. «Está hecho», anunció Tito, con voz desprovista de cualquier calidez. Hizo un gesto al escriba, quien desenrolló el pergamino sobre la mesa baja de madera. El sonido del papel seco al desplegarse fue fuerte en la silenciosa habitación. Las negociaciones con la familia de Marco Petronio han concluido. Te casarás con su hijo Lucius dentro de 3 días. Aurelia sintió que la aguja se le resbalaba, pinchándole el dedo. Una sola gota de sangre roja brillante brotó sobre el lino blanco, manchando el pie de la diosa Diana. Se quedó mirando el punto carmesí, su corazón golpeando con un ritmo repentino y violento contra sus costillas. «¿Lucius?», susurró. Conocía el nombre. Lucius era un hombre ambicioso, una estrella en ascenso en los tribunales, pero era un desconocido. Lo había visto quizás 2 veces en los juegos, una figura distante con un rostro frío y apuesto. «Padre, no lo conozco, ni siquiera he...» «No necesitas conocerlo», la interrumpió Tito acercándose a la mesa. Cogió una pluma. «Necesitas darle herederos y asegurar su alianza para mi próxima candidatura a la edilicia. Esa es tu función». De las sombras del rincón surgió otra figura. Era Livia, la madre de Aurelia. Era una mujer que una vez había sido hermosa, pero décadas de silencio y obediencia habían borrado el color de su espíritu, dejándola pálida y fantasmal. Se movía sin hacer ruido, como un mueble que de repente se hubiera animado. Aurelia observó cómo su padre se inclinaba sobre el documento. Eran las tabulae nuptiales, el contrato matrimonial. Pero al mirar las densas líneas del texto legal latino,
Se dio cuenta de que aquello no era una unión de almas, era un acta de venta. El escriba mojó la pluma para Tito. Los términos están establecidos para conventio in manum, murmuró el escriba con voz seca como el polvo. In manum, en la mano. La realidad de la frase se estrelló contra Aurelia. Bajo la ley romana, ella estaba actualmente bajo la potestas, el poder, de su padre. Era su propiedad para guardar, castigar o vender. Al firmar este documento, él no la estaba entregando en matrimonio. Estaba transfiriendo el título de propiedad. Pasaría de la mano del padre directamente a la mano del marido. No poseería nada. No sería nada, legalmente, sino una figura de hija para su propio marido, sujeta a su autoridad absoluta sobre su vida y su muerte. «Padre», dijo Aurelia. Su voz temblaba, aumentando de volumen. Se puso de pie. El bastidor de bordar cayó al suelo con un estrépito. ¿No tengo voz ni voto? ¿No soy tu carne y hueso? Me estás vendiendo como un saco de grano a un hombre que mira a las mujeres como si fueran ganado. Tito hizo una pausa. Levantó la vista y, por primera vez, se encontró con sus ojos. No había ira en su mirada, lo cual era casi peor. Solo había la indiferencia aburrida de un mercader tratando con una ruidosa pieza de inventario. «Eres una hija romana, Aurelia», dijo con frialdad, firmando su nombre con una floritura. El rasgueo de la punta en el pergamino sonó como un cuchillo cortando piel. «Tu valor se determina por la alianza que traes. Agradece que encontré un comprador con un precio alto. Es más de lo que mereces». La crueldad de aquello, la reducción de toda su existencia, sus sueños, su poesía, su alma, a una firma en una tablilla de cera, encendió un fuego en su pecho. Abrió la boca para gritar, para voltear la mesa, para destrozar el pergamino. Pero antes de que pudiera escapar un sonido, una mano se posó firmemente sobre su boca. Era Livia. Las manos de su madre, normalmente tan suaves y pasivas, se volvieron de hierro en ese momento. Livia tiró de Aurelia hacia su pecho. El olor a lavanda y a miedo rancio llenó la nariz de Aurelia. «Silencio», siseó Livia en su oído, su voz una vibración desesperada y aterrorizada. «No hables, no luches contra él». Aurelia forcejeó, las lágrimas de rabia calientes en sus ojos, mirando la espalda de su padre mientras enrollaba el pergamino, satisfecho con su transacción. «Mírame, Aurelia», susurró Livia, volviendo el rostro de su hija con manos enérgicas. Aurelia miró a los ojos de su madre y vio un vasto y profundo pozo de tristeza. «Él no te ve. Nunca lo hará. Si gritas te golpeará y luego te enviará a Lucius rota y magullada. No te resistas. La resistencia solo hace que duela más. Permanece en silencio. Sobrevive». Tito se giró para irse, el escriba correteando tras él. Ni siquiera miró atrás a las dos mujeres abrazadas en el centro de la habitación. Había terminado sus asuntos del día. Aurelia se desplomó en los brazos de su madre. La lucha se escurría de ella mientras la puerta se cerraba con un clic. La gota de sangre en el bordado se había secado, convirtiéndose en un marrón oscuro y oxidado. El contrato estaba firmado. La venta estaba completa. Ya no era Aurelia, hija de Tito. Era un bien esperando ser entregado. El sol se había desangrado sobre las 7 colinas, dejando tras de sí un crepúsculo púrpura amoratado que anunciaba el comienzo de la procesión. El aire en la calle se enfriaba, pero dentro del velo color azafrán, el flameum, Aurelia sentía como si estuviera ardiendo. La tela, gruesa y asfixiante, cubría la mitad superior de su rostro, tiñendo el mundo de un amarillo enfermizo y bilioso. Estaba destinado a simbolizar el amanecer de una nueva vida, pero para Aurelia se sentía como la mortaja de los muertos. Salió de la casa de su padre, sus pies calzados con suaves zapatillas de lana que no ofrecían protección contra los adoquines irregulares. Su cabello había sido partido con una punta de lanza esa misma mañana,
una pequeña tradición violenta destinada a ahuyentar los malos espíritus, y arreglado en 6 pesadas trenzas atadas con cintas de lana. El peso tiraba de su cuero cabelludo, un dolor sordo y constante que reflejaba la opresión en su pecho. Detrás de ella caminaba un niño pequeño, Cassius, un primo lejano que hacía de portador de antorchas. No tenía más de 10 años, con un rostro redondo e inocente, iluminado por la parpadeante antorcha de pino que llevaba. Parecía solemne, esforzándose por mantener la pesada madera erguida, sin saber que estaba llevando un cordero al matadero. ¡Talacio! ¡Talacio! El grito irrumpió de la multitud congregada. El grito tradicional de boda que había resonado por Roma desde los días de Rómulo. Se suponía que era un grito de celebración, un deseo de felicidad. Pero a medida que la procesión avanzaba, serpenteando por las calles estrechas y oscuras hacia el Esquilino, el canto mutó en algo mucho más salvaje. La multitud no estaba formada por buenos deseos. Era una turba de vecinos, ociosos y jóvenes borrachos con vino barato, atraídos por el espectáculo de una boda patricia. Se apretujaron, su aliento agrio y caliente, contra el aire fresco de la tarde. Entonces, comenzó el canto. Estos eran los versos feseninos. La tradición dictaba que la obscenidad era necesaria para ahuyentar el mal de ojo, que los dioses solo permitirían la felicidad si la pareja era suficientemente humillada con burlas. Pero a medida que los versos se hacían más fuertes, Aurelia se dio cuenta de que aquello no era una protección ritual. Era un asalto sancionado. «Mira a la novia, la sierva joven y fresca», bramó una voz desde la izquierda. «De caderas anchas, lista para ser partida». La risa se extendió por la multitud, afilada y estridente. «Lucius el toro espera en su cuadra», cantó otra voz, desafinada y agresiva. «Arará el campo hasta que el surco esté en carne viva». Aurelia mantuvo la cabeza baja, mirando la tierra y la basura de la calle, tratando de contar sus pasos. 1, 2, 3. Intentó recordar la poesía que amaba, los suaves versos de Catulo, pero las rimas burdas de la multitud los ahogaron. Describieron su cuerpo con una precisión anatómica grotesca. Especularon sobre sus gritos. Convirtieron el acto privado de intimidad en un deporte público de espectadores, despojándola de su dignidad capa por capa, antes incluso de llegar al lecho nupcial. Luego vino el impacto. Algo duro golpeó su hombro, seguido de un agudo pinchazo en su brazo. ¡Zas! ¡Zas! Nueces. Jóvenes se alineaban en los bordes de la procesión, metiendo las manos en bolsas y lanzándole nueces de cáscara dura. En la antigüedad, el novio lanzaba nueces a los niños para simbolizar el abandono de las cosas infantiles. Pero aquí, la multitud las lanzaba a la novia. Eran amuletos de fertilidad, afirmaban, semillas para el futuro. Pero lanzadas con fuerza, se sentían como piedras. Una nuez golpeó su sien, justo a través del velo, provocando un repentino destello de luz blanca en su visión. Aurelia tropezó, jadeando. «¡Tierra fértil! ¡Rompe la cáscara!», gritó un joven. Estaba apoyado en una pared, su túnica manchada, sus ojos brillantes de malicia. La miró fijamente a través de la fina tela de su velo, sonriendo mientras se preparaba para otro lanzamiento. No estaba ahuyentando a los malos espíritus. Estaba disfrutando del poder de herir a una mujer a la que no se le permitía defenderse. La mano de Aurelia voló a su cintura, aferrándose al cingulum, el cinturón de lana atado con el complejo nudo de Hércules. Su marido sería el único al que se le permitiría desatarlo más tarde. El nudo se sentía como una soga alrededor de su abdomen. Quería correr. El impulso era tan fuerte que le hacía temblar las piernas. Quería arrancarse el velo asfixiante, gritar al hombre sonriente y huir de vuelta a la seguridad de su bordado y su silencio. Pero la voz de su madre resonaba en su mente. La resistencia solo hace que duela más. Así que caminó. Dejó que las nueces le magullaran la piel. Dejó que las canciones obscenas se derramaran sobre ella como aguas residuales.
Absorbió la violencia porque eso era lo que hacía una esposa romana. Soportaba. Finalmente, la procesión dobló la esquina y el destino apareció a la vista. La casa de Lucius se alzaba imponente contra el cielo nocturno. La puerta estaba adornada con lana y grasienta con el aceite de grasa animal, untada allí para prometer abundancia. Y allí, de pie en el umbral abierto, estaba Lucius. Era un hombre alto, quizás de 30 años, con los rasgos duros y esculturales de un hombre que pasaba más tiempo con los libros de contabilidad que con la gente. Llevaba su toga blanca festiva, pero su postura era de aburrimiento. Estaba de brazos cruzados, observando la procesión caótica y ruidosa acercarse no con alegría, sino con la expresión impaciente de un hombre que espera un envío de grano retrasado. Miró a la multitud gritando obscenidades sobre el cuerpo de su futura esposa. Miró a los jóvenes que la bombardeaban con nueces. No dio un paso adelante. No levantó una mano para silenciarlos. No ofreció una mirada de tranquilidad o protección. Aurelia se detuvo al pie de las escaleras, con el cuerpo dolorido, los oídos zumbando con los cánticos vulgares. Levantó la cabeza, el velo azafranado se deslizó ligeramente y lo miró. Buscó en su rostro un atisbo de humanidad, una señal de que eran socios en aquella locura. No encontró nada. Lucius la miró. Luego comprobó la posición de la luna, calculando cuánto tiempo más duraría este ritual antes de poder reclamar su propiedad e irse a dormir. En su mirada fría e indiferente, Aurelia se dio cuenta de que las canciones tenían razón. Las nueces tenían razón. No había amor allí para protegerla. Solo estaba la ley y la noche que estaba a punto de devorarla entera. El umbral de la casa de Marco Petronio Rufo se alzaba ante ellos, una boca abierta en la luz de las antorchas. Los postes de la puerta habían sido engrasados con grasa de lobo y enrollados con lana, un ritual para atar la suerte a la casa. Pero la grasa goteaba como sudor en el parpadeante resplandor naranja. Lucius se detuvo. Se volvió hacia Aurelia, su rostro una máscara ilegible de estoicismo romano. Sin decir una palabra, se inclinó y la alzó en sus brazos. No fue un gesto romántico. No había ternura en la forma en que su brazo la sujetaba por la cintura, o en la forma en que su otro brazo se enganchaba bajo sus rodillas. Era una medida preventiva, una necesidad supersticiosa. Para una novia, tropezar con el umbral de su nuevo hogar era un augurio tan catastrófico que podía condenar a una familia por generaciones. Lucius la levantó con la eficiencia sombría de un estibador izando una caja de ánforas, asegurándose de que la carga no sufriera daños antes de la entrega. Aurelia contuvo la respiración, su cuerpo rígido contra la áspera lana de su toga. Estaba suspendida en el aire, atrapada entre su pasado y su futuro, sin pertenecer a ninguno de los dos. Cruzó el borde de piedra elevado y la dejó sobre el suelo de mosaico del atrio. ¡Boom! Detrás de ellos, las pesadas puertas de roble fueron cerradas de golpe por esclavos invisibles. El sonido fue definitivo, como el cierre de una tumba. Las obscenidades de la calle, la multitud cantarina, las risas groseras, todo quedó instantáneamente cortado, reemplazado por un silencio tan profundo que resonaba en los oídos de Aurelia. Pero la habitación no estaba vacía. Aurelia se ajustó el velo azafranado, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Había esperado, quizás ingenuamente, un momento de respiro. Había esperado que un sirviente le ofreciera agua, o quizás que su marido finalmente dijera una palabra de bienvenida. En cambio, se encontró de pie en el centro de un tribunal. El atrio era vasto y sombrío, iluminado por lámparas de aceite que proyectaban formas largas y danzantes contra las paredes con frescos. A lo largo del perímetro, en lo alto de estantes, se encontraban las imagines, las máscaras mortuorias de cera de los ancestros de Petronio. Sus ojos huecos parecían mirarla, juzgando la nueva adquisición. Pero fueron los ojos vivos los que le helaron la sangre en las venas.
de pie en un semicírculo, con los brazos cruzados dentro de sus togas, había 7 hombres. No sonreían, no bebían vino. Permanecían con la solemnidad de los jueces en un juicio capital. Estos eran los testigos, vecinos y clientes de Lucius, legalmente requeridos a estar presentes. Su función no era celebrar, sino testificar. Estaban allí para asegurar que la transferencia de propiedad se llevara a cabo de acuerdo con la estricta letra de la ley romana. A la izquierda estaba un hombre que Aurelia no había visto antes. Era mayor, calvo, con manos que parecían lavadas hasta la irritación. Estaba organizando instrumentos metálicos en una pequeña mesa plegable. Era Eudoxus, el médico. El débil tintineo de una sonda de bronce golpeando una bandeja metálica resonó bruscamente en la silenciosa habitación. Y directamente frente a Aurelia estaba la mujer que orquestaría la noche. Era alta y severa, ataviada con la estola de una matrona que había tenido 3 hijos vivos y enterrado a un marido. Los requisitos para una pronuba, la matrona de honor. Su nombre era Domitia, una tía de Lucius. Su rostro era un paisaje de líneas afiladas y disciplina inflexible, desprovisto de cualquier calidez maternal. Lucius se alejó de Aurelia, uniéndose a la fila de 7 hombres. Se giró para mirarla, convirtiéndose en un espectador más. Aurelia permaneció sola en el centro del suelo de mosaico, el objetivo de 10 pares de ojos. Una claridad repentina y aterradora la invadió. Recordó las lecciones de su padre sobre la ley de propiedad. Cuando un hombre compraba un viñedo, no simplemente entregaba la moneda. Recorría los límites con testigos, inspeccionaba las vides, probaba la tierra. La transacción tenía que ser verificada, visible e indiscutible para que nadie pudiera alegar más tarde que la venta era inválida. Ella era el viñedo, y la inspección estaba a punto de comenzar. Domitia, la pronuba, dio un paso adelante. Se movía con una gracia deslizante y depredadora. Extendió la mano y tomó la muñeca de Aurelia. Su agarre fue impactante, no una guía suave, sino una abrazadera de hierro, fría e inflexible. Era el agarre de un carcelero. «Bienvenida a la casa de tu marido», dijo Domitia. Su voz era grave, ronca y desprovista de todo sentimiento. «El contrato está firmado, pero la ley exige pruebas. Aquí no tratamos con secretos, muchacha. Tratamos con certeza». Aurelia intentó retirar su mano, un instinto reflejo, pero Domitia apretó su agarre, clavando sus uñas en la suave carne de la muñeca de Aurelia. «No te acobardes», sisió Domitia, inclinándose cerca para que su aliento, oliendo a menta y vino viejo, se extendiera por el rostro de Aurelia. «Cada novia antes que tú ha hecho esto. Cada matrona que ves en el foro ha estado donde tú estás. No eres una persona esta noche, Aurelia. Eres una vasija a verificar». Domitia hizo un gesto al médico, luego a los hombres que esperaban. «Los testigos están listos», anunció Domitia a la habitación, su voz resonando en las paredes de mármol. «Los ritos de verificación deben proceder. Que nadie diga que esta unión no fue consumada según lo establecido». Aurelia miró a Lucius. Él estaba mirando la pared justo encima de su cabeza, negándose a encontrarse con su mirada. El médico cogió un espéculo de metal frío, limpiándolo con un paño. Los 7 testigos cambiaron su peso, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en su cuerpo. Las paredes del atrio parecían cerrarse. El aire se enrareció. Aurelia se dio cuenta con un sobresalto de puro horror de que la puerta detrás de ella estaba atrancada y no había rincón en esa habitación, ni sombra, ni pliegue de su velo que la protegiera de su escrutinio. Su privacidad había quedado en la calle, junto con las cáscaras de nuez y el polvo. El rincón del atrio estaba envuelto en una sombra más profunda que el resto de la habitación. Una oscuridad deliberada que se sentía pesada con el polvo de los siglos. El agarre de Domitia en la muñeca de Aurelia no se aflojó mientras arrastraba a la chica lejos del centro del suelo de mosaico. Los pies descalzos de Aurelia golpeaban contra la fría piedra.
un sonido patético y frenético en la quietud. Se detuvieron ante un objeto alto cubierto con lino grueso y sin blanquear. Permanecía como un centinela silencioso, aproximadamente a la altura de la cintura de un hombre. Los 7 testigos se acercaron arrastrando los pies, sus sandalias raspando el suelo, formando un semicírculo apretado y sofocante a su alrededor. Sabían lo que había debajo. Todos lo habían visto antes, quizás docenas de veces. Para ellos, era tan mundano como un sacrificio en el templo. Para Aurelia, la forma debajo de la tela latía con una malicia aterradora. La ley exige que una mujer pertenezca a su marido, recitó Domitia con voz ronca y seca. Pero antes de pertenecer a un hombre, debe buscar la bendición de las raíces de la vida. Debe ser abierta por el Dios, para que el camino esté despejado para el maestro. Con un chasquido brusco de su muñeca, Domitia retiró el lino. La respiración de Aurelia se detuvo en su garganta, estrangulando un grito. Era Mutinus Tutinus. No era una estatua en el sentido artístico. No había rostro, torso ni extremidades que sugirieran una forma humana. Era una cosa tosca y antigua, tallada en madera de olivo oscura y pulida. Un único y masivo pilar con forma grotesca y precisión anatómica de falo. Era enorme, exagerado y terriblemente funcional. La madera brillaba con el aceite de innumerables rituales, oscura y resbaladiza a la luz de las lámparas. Aurelia retrocedió, alejándose hasta que chocó contra el pecho de uno de los testigos. El hombre la empujó firmemente de nuevo hacia el objeto. «Este es el guardián del lecho nupcial», dijo Domicia, colocándose detrás de Aurelia. «Él rompe el sello de la Virgen aterrorizada. Él toma la vergüenza para que el marido no tenga que enfrentarse a la resistencia. Te sentarás, Aurelia. Abrazarás al Dios. Le ofrecerás tu primera sangre». El horror de aquello invadió a Aurelia como agua helada. Había oído susurros sobre esto, cuentos de viejas destinados a asustar a las jóvenes, pero nunca había creído que fuera real. San Agustín escribiría más tarde sobre esta práctica con santa indignación, describiendo cómo las novias romanas se veían obligadas a montar el ídolo de madera. Pero esto no era historia ni teología. Esto era ahora. «No», susurró Aurelia sacudiendo la cabeza. «Por favor, no puedo». «Lo harás», siseó Domitia, sus manos apretando la cintura de Aurelia. «Es la costumbre, es la única forma de asegurar la fertilidad. ¿Quieres ser estéril? ¿Quieres traer una maldición sobre la casa de Lucius?» «No me importa la maldición», gritó Aurelia retorciéndose en el agarre de la mujer mayor. Miró frenéticamente hacia el círculo de hombres. «Lucius, Lucius, deténgalos, miren esto, es monstruoso». Lucius estaba de pie cerca de la mesa del médico. Miró la monstruosidad de madera, luego a su joven esposa, cuyo rostro estaba mojado por las lágrimas, sus ojos muy abiertos de súplica. Por un segundo, solo un latido. Su máscara se resbaló, su mandíbula se apretó. Un destello de genuino disgusto cruzó sus ojos. Un reconocimiento de que aquello no era un rito sagrado, sino una degradación, una reliquia de un pasado salvaje que los hombres civilizados deberían haber abandonado. Abrió la boca como si fuera a hablar. El aire en la habitación pareció quedarse suspendido. Entonces, uno de los testigos más viejos, un senador con un rostro como una manzana seca, se aclaró la garganta ruidosamente. «Continúe, Pronuba. La noche se hace tarde. La presión de la sociedad, el peso de la tradición, el miedo a parecer débil ante sus compañeros, aplastó la chispa de humanidad en Lucius al instante. Cerró la boca, miró al suelo y asintió levemente, casi imperceptiblemente. La traición golpeó a Aurelia más fuerte que cualquier golpe. Él no la salvaría. Domitia no perdió más tiempo. Empujó a Aurelia hacia abajo. «Siéntate», ordenó. «No nos avergüences». El ritual que siguió fue un borrón de pesadilla y sensación. Forzada por las manos implacables de Domitia, Aurelia fue obligada a subirse la túnica. La madera estaba fría contra su piel, dura e inflexible.
El propósito de Mutinus Tutinus se volvió horriblemente claro. No era solo simbólico, era una herramienta de ruptura psicológica. Estaba diseñado para obligar al cuerpo a aceptar la intrusión, a arrancar la santidad de la propia piel frente a una audiencia, de modo que lo que sucediera más tarde en el lecho nupcial parecería una misericordia en comparación. Aurelia cerró los ojos con fuerza, mordiéndose el labio hasta que saboreó el cobre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y humillantes. Podía escuchar la respiración pesada de los hombres a su alrededor, el crujido de sus ropas mientras se inclinaban para observar la bendición. Sintió las manos de la pronuba guiándola, forzando el contacto, presionándola hasta que jadeó de dolor. Fue una violación del alma. En ese momento, la chica que amaba la poesía, la chica que soñaba con la ternura, murió. La madera no solo tocó su cuerpo, destrozó su espíritu. «Está hecho», anunció Domitia, levantando a Aurelia bruscamente. La mujer mayor le ajustó el vestido a Aurelia con una eficiencia rápida e impersonal. «El dios ha aceptado. La vasija está preparada». Aurelia permanecía temblorosa. Sus piernas apenas sostenían su peso. Se sentía sucia, vacía. Miró la figura de madera, ahora de pie, inocente e inanimada en el rincón, y luego miró a Lucius. Estaba pálido. No podía mirar la estatua. No podía mirarla a ella. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el suave llanto que Aurelia no pudo reprimir. Pero el silencio era diferente ahora. No era el silencio de la anticipación. Era el silencio de la complicidad. Todos habían observado. Todos habían participado en su ruptura, y al hacerlo, la habían unido a ellos en un pacto de vergüenza compartida. Domitia se volvió hacia el médico. «El dios ha cumplido su parte. Ahora Eudoxus verifica el resultado». El dios de madera permanecía en silencio en el rincón, su oscura superficie reluciente a la luz de la lámpara, indiferente a la devastación que había causado. Aurelia se apoyaba contra el frío yeso de la pared, su respiración entrecortada y superficial. Su cuerpo se sentía ajeno a ella ahora, un paisaje quemado por la vergüenza, palpitando con un dolor sordo que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Quería derrumbarse, acurrucarse en una bola en el suelo de mosaico y llorar hasta que la tierra la tragara entera. Pero la mano de Domitia seguía sobre su hombro, un peso pesado y anclador que le impedía caer. «Ponte recta», ordenó la pronuba, aunque su voz había perdido parte de su fervor ritualista, reemplazado por el tono plano de una supervisora que pasa a la siguiente tarea de una lista. «No hemos terminado. El dios ha abierto el camino. Ahora, la ciencia debe confirmar que la vasija está en buen estado». De las sombras, Eudoxus, el médico, dio un paso adelante. A la luz parpadeante, parecía menos un sanador y más un carnicero inspeccionando un cadáver. Llevaba un delantal de cuero sobre su túnica, manchado con los tenues y oscuros restos de cirugías anteriores. No miró el rostro de Aurelia. Para él, sus mejillas surcadas de lágrimas y el terror en sus ojos eran datos irrelevantes. Su atención estaba completamente dirigida hacia abajo. Acercó su mesa plegable a la luz. Con una deliberación aterradora, comenzó a disponer sus herramientas. Clink, clink, raspe. Los sonidos eran nítidos y precisos, cortando el pesado silencio del atrio. Había un espéculo de bronce, sus tornillos engrasados para la expansión. Un juego de sondas delgadas y una pequeña esponja empapada en vinagre y agua. «Acerca la lámpara», ordenó Eudoxus a un esclavo con voz seca y quebradiza como pergamino. Lucius permanecía inmóvil cerca de los testigos. Estaba pálido, con una capa de sudor en el labio superior, pero no apartó la mirada. No podía. La ley romana era explícita. Si quería que sus futuros hijos fueran herederos legítimos, si quería que la dote de Aurelia fuera suya de forma segura, el estado virginal de la novia y su capacidad física para tener hijos debían ser documentados. Esto no era un examen médico, era un levantamiento de propiedad. «Colóquenla», dijo Eudoxus, levantando una sonda.
Domitia y 2 esclavas se acercaron. Manipularon a Aurelia no con malicia, sino con una eficiencia aterradora, posicionando sus piernas, ajustando la lámpara para que la luz cayera con dureza, sin piedad, sobre las partes más íntimas de su anatomía. Aurelia cerró los ojos con fuerza. «No estoy aquí», se dijo desesperadamente. «Estoy en el jardín. Estoy leyendo a Virgilio. Estoy en cualquier lugar menos aquí». Pero la sensación de metal frío destrozó su disociación. Jadeó, un sonido agudo e involuntario cuando el médico comenzó su trabajo. No hubo delicadeza, ni tacto. Eudoxus trabajó con el desapego de un topógrafo que prueba la tierra de un nuevo campo. Estaba buscando obstrucciones, confirmando los cambios físicos producidos por la estatua de madera y verificando la integridad de la carne que Lucius había comprado. «Anillo y meneal, distendido pero presente», murmuró Eudoxus, su voz lo suficientemente alta para que la escuchara el escriba que estaba en el rincón. El estilete del escriba arañó furiosamente una tablilla de cera, registrando los detalles de su anatomía para los archivos legales. «No se ven pólipos, estructura pélvica, adecuada para el parto». Cada palabra se sintió como un latigazo. Aurelia estaba siendo desmantelada, categorizada y registrada. Los 7 testigos se inclinaron, algunos estirando el cuello para ver, sus rostros graves y atentos. No estaban mirando lascivamente como la multitud en la calle. Su violación era mucho más sofisticada. Estaban reduciendo su humanidad a una función biológica. Para ellos, ella era una yegua reproductora, una vasija, un campo para ser arado y sembrado. Su dolor era simplemente el rompimiento de la tierra. «Abran», ordenó Eudoxus. El metal frío se expandió dentro de ella. El dolor era agudo, una sensación desgarradora que le hizo flaquear las rodillas, pero las esclavas la mantuvieron erguida. Aurelia levantó la vista, su visión borrosa. Vio las imágenes, las máscaras mortuorias de los ancestros de Lucius. Mirándola desde los estantes, parecían burlarse de ella. «Nosotras soportamos esto», parecían susurrar. «Nuestras esposas soportaron esto. ¿Quién eres tú para exigir dignidad?». Miró a Lucius. Él observaba las manos del médico, su expresión una mezcla de fascinación y náuseas. Era el dueño inspeccionando el motor de su nueva adquisición. Era cómplice en cada segundo de esta tortura. «El ritual con el dios fue efectivo», anunció Eudoxus, retirando el instrumento con un sonido húmedo y succionante, que le revolvió el estómago a Aurelia. Limpió el metal en un trapo. «La resistencia está rota, está patente, está lista para el marido». Se volvió hacia los testigos. «Certifico que esta mujer está intacta, salvo por la apertura ritual. Está libre de enfermedades y defectos. El contrato es válido». «Válido», murmuraron los 7 hombres al unísono, un coro de jueces canosos sellando su destino. La vergüenza era un peso físico, más pesado que la estatua de madera, más pesado que las piedras de Roma. Aurelia sintió un grito formándose en su garganta, un chillido primal y animal de rabia y agonía. Quería gritar que era una persona, que tenía pensamientos y sueños, que no era solo una colección de agujeros y órganos para ser medidos, pero recordó la advertencia de su madre. La resistencia lo empeora. Si gritaba, solo la sujetarían más fuerte, la llamarían histérica, quizás incluso defectuosa. Así que se mordió. Apretó los dientes contra su labio inferior, con fuerza. Mordió hasta que la piel se rompió, hasta que el sabor salado de la sangre le llenó la boca. Concentró toda su agonía, todo su odio, en ese único punto de dolor. Un fino reguero de carmesí corrió por su barbilla, goteando sobre el blanco impoluto de su túnica nupcial. «Límpienla», dijo Domitia, notando la sangre pero malinterpretando su origen. «Y llévenla a la cama. El acto final aún queda». Eudoxus guardó su equipo, el tintineo de metal señalando el final de su inspección. Se limpió las manos, dejando a Aurelia temblorosa, expuesta y oficialmente certificada
como una pieza de propiedad funcional. El escriba terminó su escritura, soplando el exceso de polvo de cera de la tablilla. Aurelia miró al suelo, a la gota de sangre de su labio que se mezclaba con el polvo. Era la única parte de ella que aún era suya. El camino desde el atrio hasta el cubículum fue corto, pero se sintió como cruzar un desierto. Aurelia se movía mecánicamente, con las piernas entumecidas, guiada por la mano firme e implacable de Domitia. El médico había guardado sus herramientas. El escriba había sellado su tablilla de cera, y ahora solo quedaba por ejecutar la cláusula final del contrato. El dormitorio había sido preparado con una crueldad festiva. Guirnaldas de mirto y hiedra colgaban del techo, su dulce aroma empalagoso en el aire estancado. El lecho nupcial, el lectus genialis, estaba en el centro de la habitación, alto e imponente, cubierto con mantas de lana púrpura. Parecía menos un lugar de descanso y más un altar sacrificial esperando la ofrenda. Aurelia se sentó en el borde de la cama. Sus manos descansaban en su regazo, inmóviles. Miró la pared opuesta, negándose a mirar la puerta, porque la puerta no estaba cerrada. En el corredor, las sombras de los 7 testigos se extendían largas y distorsionadas contra las paredes de yeso. No se habían ido, no se irían hasta que el acto estuviera consumado. La ley de Roma era absoluta. Un matrimonio no consumado era un matrimonio que podía ser anulado. Para asegurar la validez de la transferencia de propiedad, el acto requería proximidad, requería confirmación auditiva. Domitia tomó su posición justo fuera del umbral, con los brazos cruzados, su silueta cortando la luz de la habitación como una cicatriz dentada. Era la guardiana, la auditora de la carne. «La novia está lista», anunció Domitia a los hombres invisibles en el pasillo. «La habitación está preparada. Entra Lucius Petronius». Lucius apareció en la puerta. Se había quitado la toga, vistiendo solo una simple túnica blanca. Sin los pesados pliegues de la vestidura formal, parecía más pequeño, menos como un señor de Roma, y más como un hombre reclutado para una guerra que no entendía. Se detuvo en el umbral, con la mano apoyada en el marco de la puerta, los nudillos blancos. Miró a Domitia, quizás esperando un gesto de despido, un momento de privacidad, pero la pronuba se mantuvo como una estatua de Némesis. Le indicó con la barbilla hacia la cama. «Actúa». Lucius entró. No miró el rostro de Aurelia. Se movió con los movimientos rígidos y espasmódicos de una marioneta cuyas cuerdas eran tiradas por las manos invisibles de ancestros y leyes. Apagó la lámpara de la mesilla de noche, sumergiendo la habitación en una semioscuridad, iluminada solo por la luz que se filtraba del pasillo donde la audiencia esperaba. Se sentó a su lado. El colchón se hundió bajo su peso. Aurelia se estremeció, un pequeño espasmo involuntario, pero no se apartó. No le quedaba ningún lugar al que retirarse. «Acuéstate», dijo Lucius. Su voz era plana, hueca. No era una orden nacida del deseo. Era la lectura de un guión. Aurelia obedeció. Se acostó contra las almohadas, sus ojos fijos en una grieta en el yeso del techo. Decidió entonces que se convertiría en piedra. La piedra no siente. La piedra no llora. La piedra soporta el cincel y el martillo sin quejarse. Lo que siguió fue la sombría burocracia de la intimidad. No hubo romance ni exploración tentativa. Lucius se movió con la eficiencia de un soldado siguiendo órdenes. Una determinación sombría de terminar la tarea para poder retirarse de la vergüenza de la situación. Fue brusco no por malicia, sino por prisa. Cada movimiento era performativo, diseñado para ser audible para los oyentes de afuera, para probar su virilidad, para probar su propiedad. Aurelia se mordió el interior de la mejilla, concentrándose en el sabor metálico de la sangre, para ahogar la realidad de su cuerpo siendo usado. Era una vasija, era un campo, era un contrato siendo sellado. Entonces, entre la fricción y el pesado silencio, Lucius hizo una pausa.
Su rostro estaba cerca del de ella, protegido de la vista de la puerta por el ángulo de su cuerpo. Por primera vez esa noche, la miró a los ojos. Su expresión estaba destrozada, una máscara de culpa y autoaborrecimiento que reflejaba su propia desesperación. Se inclinó, sus labios rozando su oído, no en un beso, sino en una confesión secreta. «Perdóname», susurró, el sonido apenas un aliento. «Es la única forma». La disculpa quedó suspendida en el aire, frágil y patética. No lo detuvo, no la salvó. De hecho, hirió más profundamente que su indiferencia. Reconocía que él sabía que esto estaba mal, que sabía que la estaba destrozando, y sin embargo no poseía ni el valor ni el poder para detenerlo. Era un esclavo del sistema al igual que ella, solo que sus cadenas eran de orgullo y las de ella eran de hierro. Terminó. Se apartó sin aliento y sudoroso, y se sentó en el borde de la cama. «¡Está hecho!», resonó la voz de Domitia desde la puerta, triunfante y aguda. «La unión está sellada, testificado y verificado». Un murmullo de aprobación recorrió a los hombres en el pasillo. Algunos dieron palmaditas en el hombro a Lucius mientras se levantaba, ajustándose la túnica. No sonrió. Pasó junto a ellos, con la cabeza gacha, desapareciendo en las sombras de su propia casa como un fantasma. Y entonces comenzó la indignidad final, antes de que Aurelia pudiera siquiera tirar la colcha sobre su cuerpo tembloroso. Antes de que pudiera procesar la violación, el mundo mundano volvió a chocar. Los esclavos se apresuraron al corredor, llevando cuencas de agua y sábanas limpias. Charlaban en voz baja sobre lo tarde de la hora, sobre el vino que quedaba en el atrio. Los sonidos eran casuales, domésticos, el frotado de un recipiente contra el suelo, el escurrido de un paño, los bostezos de un sirviente cansado. Era el sonido de un quirófano siendo limpiado después de una operación. El paciente estaba cosido, el tumor extirpado, los órganos reordenados. Ahora era el momento de fregar el suelo. Aurelia se giró de lado, llevando las rodillas al pecho. Miró la fría pared de yeso. Escuchó el chapoteo del agua en el recipiente cercano, limpiando la evidencia de la noche. Cerró los ojos. La disculpa susurrada en la oscuridad se desvaneció, ahogada por el ruido de un mundo al que no le importaba. No lloró. La chica que lloraba había quedado en el atrio con el dios de madera. La mujer que yacía en la cama era otra cosa completamente distinta. Algo frío, algo silencioso, algo que nunca se rompería porque ya había sido reducido a polvo. 15 inviernos habían convertido la arcilla blanda de la juventud de Aurelia en una porcelana dura e impenetrable. Estaba sentada en el jardín del peristilo. El sol de la mañana se filtraba a través de la columnata. Sobre la mesa ante ella estaban los libros de contabilidad de la casa. Sus dedos, antes propensos a temblar sobre el bordado, ahora se movían con el cálculo rápido e implacable de un banquero. Administró la propiedad Petronia mejor que cualquier mayordomo. Bajo su supervisión, los olivares del sur habían duplicado su rendimiento, y las deudas que Lucius había heredado fueron saldadas. Ahora tenía 32 años. El velo azafranado era un recuerdo lejano, reemplazado por la digna estola de una matrona romana. Su rostro seguía siendo hermoso, pero era la belleza de un busto de mármol, liso, pálido y completamente sereno. Al otro lado del jardín, cerca de la fuente, estaba Flavia. A los 14 años, Flavia era todo lo que Aurelia había sido antes de que el dios de madera le rompiera el espíritu. Era risa y luz del sol, con un cabello que se rizaba rebelde en el aire húmedo y unos ojos que miraban el mundo con peligrosa curiosidad. Flavia leía un pergamino de filosofía griega, un texto de Epicteto que hablaba de la libertad de la voluntad. Ideas que se estaban poniendo de moda en Roma, susurrando que incluso los esclavos y las mujeres poseían almas que no podían ser poseídas. Aurelia observaba a su hija. Una feroz protección se enroscaba en sus entrañas como una víbora durmiente. Lucius entró en el jardín. El tiempo había sido más duro con él que con ella.
Su cabello estaba plateado en las sienes, y sus hombros mostraban una joroba permanente, la postura de un hombre aplastado por el peso de su propia conciencia. Su matrimonio había evolucionado hacia una tregua tranquila y funcional. Rara vez hablaban del pasado. Compartían cama, pero la intimidad era escasa y mecánica, realizada en la oscuridad. Sin embargo, a la luz del día, existía una extraña y silenciosa alianza. Lucius se remitía a su juicio en todos los asuntos de la casa. La miraba a veces con una mezcla de asombro y culpa aterrorizada, sabiendo que vivía con una mujer a la que había permitido que fuera destruida. «La reunión con la familia Valerio ha concluido», dijo Lucius, sentándose en un banco de piedra. No miró a Flavia, miró sus manos. Aurelia dejó su estilete. «¿Y bien? ¿Acepta el senador la dote?» «Acepta», dijo Lucius. Su voz era tensa, un alambre a punto de romperse. «El senador Valerio es viejo, Aurelia. Es de sangre antigua, un hombre que cree que el imperio se está pudriendo porque hemos olvidado a los dioses antiguos». Aurelia sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire de la mañana. El senador Valerio era una reliquia, un hombre de 60 años que despotricaba contra la blandura de la Roma moderna. «Desea casarse con Flavia en 2 semanas», continuó Lucius, su voz bajando a un susurro. «Pero tiene condiciones. Afirma que las novias modernas son libertinas, que su virtud se presume en lugar de probarse. Insiste en un matrimonio con Farreatio, en su forma más estricta y arcaica». Aurelia se quedó muy quieta. «¿Qué estás diciendo, Lucius?» «Exige los ritos completos de verificación», dijo Lucius, finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban atormentados, nadando en el recuerdo de un atrio iluminado por antorchas 15 años atrás. «Trae a su propio sacerdote, trae a sus propios testigos, trae la estatua». El silencio en el jardín fue absoluto. El chapoteo de la fuente sonó como olas rompiendo. «La estatua», repitió Aurelia. La palabra le sabía a ceniza. «Quiere asegurar que el linaje sea puro», dijo Lucius, con la voz quebrada. «Quiere presenciar él mismo la ruptura de la resistencia. Dice que es la única forma de honrar a los ancestros». Al otro lado del jardín, Flavia se rió de algo en su pergamino, el sonido brillante y claro como una campana de plata. No tenía ni idea de que su padre acababa de firmar una orden de tortura para ella. Aurelia miró a su marido. Durante 15 años, había sido la esposa romana perfecta. Había guardado silencio. Había soportado la vergüenza, los exámenes invasivos del parto, la tranquila indignidad de ser una propiedad. Había tragado su rabia hasta que pensó que se había digerido a sí misma. Pero al mirar a Flavia, tan llena de vida, tan intocada por la oscuridad del atrio, Aurelia sintió que algo se rompía. No fue una rotura, fue el sonido de una cerradura abriéndose con un clic. «Dijiste que sí», afirmó Aurelia. «No era una pregunta». «No tuve elección», suplicó Lucius, mostrando toda su debilidad. «Valerio es poderoso. Si me niego, nos arruinará. Bloqueará mis rutas comerciales. Avergonzará nuestro nombre en el Senado. Cuestionó mi autoridad, Aurelia. Me preguntó si yo era el amo de mi propia casa. Así que la vendiste», dijo Aurelia. Su voz no era fuerte, era terriblemente tranquila. «Para salvar tus rutas comerciales, dejarás que un viejo y sus amigos la desvistan, la monten en un trozo de madera y la abran con metal frío mientras tú te quedas mirando». Lucius se encogió como si ella le hubiera golpeado. «Es la ley, es la tradición. Nosotros lo sobrevivimos, Aurelia. Ella también lo sobrevivirá. Las mujeres aguantan. Eso es lo que hacéis». Aurelia se puso de pie. Alisó los pliegues de su estola. Miró al hombre al que había estado atada durante la mitad de su vida, y lo vio por lo que realmente era. No un monstruo, sino algo más pequeño. Un cobarde que alimentaría a su propia hija al lobo en lugar de enfrentarse él mismo a sus dientes. Miró de nuevo a Flavia. Su hija ahora perseguía una mariposa, sus sandalias golpeando contra la piedra. Las mujeres aguantan. Esa era la mentira que les contaban para mantenerlas calladas.
Ese era el veneno que les daban con la leche materna. Aurelia recordó la fría madera de Mutinus tutinus. Recordó el olor del delantal de cuero del médico. Recordó la muerte de la chica que amaba la poesía. No, el pensamiento fue simple, absoluto y afilado como un puñal. «Tienes razón, Lucius», dijo Aurelia suavemente. «La tradición debe ser respetada». Lucius exhaló, aliviado, confundiendo su calma helada con su misión. «Sabía que lo entenderías. Les diré a los esclavos que preparen las habitaciones de invitados para la llegada del senador». Se levantó y caminó de regreso a la casa, su paso más ligero ahora que había compartido la carga. Aurelia permaneció en el jardín. Observó la espalda de su marido que se alejaba, y por primera vez en 15 años, sus ojos estaban secos, pero su corazón ardía. Los filósofos estoicos tenían razón en una cosa: un ser humano no podía ser poseído si su voluntad permanecía libre. Se acercó a Flavia. La chica levantó la vista, sonriendo, marcando su lugar en el pergamino. «¿Madre?», preguntó Flavia. «¿Está todo bien?». Aurelia extendió la mano y le apartó un rizo suelto de la frente a su hija. Su tacto era feroz, posesivo. «Sí, mi amor», mintió Aurelia con voz firme como la piedra. «Todo va a cambiar». La historia del dolor, escrita con sangre y silencio durante generaciones de mujeres romanas, había llegado a su última página. Aurelia no permitiría que Flavia heredara la oscuridad. Si la ley exigía un sacrificio, Aurelia lo proporcionaría, pero no sería su hija. La víspera de la boda no fue silenciosa. La casa de Petronio gemía bajo el peso de la preparación. En las cocinas, los esclavos ya horneaban los pasteles de miel. En el atrio, se colgaban las guirnaldas de laurel y mirto, convirtiendo la casa en una jaula verdosa. Lucius estaba sentado en su tablinum privado, el estudio donde llevaba a cabo sus negocios. Una lámpara de aceite ardía tenue sobre su escritorio, iluminando los dos documentos ante él. Uno era el tabulae nuptiales para el senador Valerio, una pesada sentencia de muerte sellada con cera para el espíritu de su hija. La puerta se abrió. Aurelia entró. No llamó, no hizo reverencia. Llevaba una capa oscura sobre su estola, y su rostro estaba iluminado por una resolución aterradora y fría. Parecía una furia del inframundo, surgida para reclamar una deuda. «Es hora de elegir, Lucius», dijo. Su voz era tranquila, pero resonó en la habitación como el chasquido de un látigo. Lucius se frotó las sienes. «Los contratos están redactados, Aurelia. Los invitados llegan al amanecer. Valerio ya ha enviado a su sacerdote para inspeccionar los preparativos». «Quémalos», ordenó Aurelia. Dio un paso adelante, apoyando una mano sobre su escritorio. «Quema los contratos, o juro por los dioses infernales que incendiaré esta casa con nosotros dentro. Gritaré la verdad de tu cobardía en el foro. Derribaré la fachada que has construido durante 20 años, hasta que no quede más que ceniza». Lucius la miró. Vio a la chica a la que había fallado 15 años atrás, ahora endurecida en un arma. Vio el odio, sí, pero debajo. Vio un amor desesperado y desgarrador por su hijo. «Valerio me arruinará», susurró Lucius con voz temblorosa. «Me despojará de mi rango, seremos parias. Moriremos pobres y olvidados». «Mejor morir pobres que vivir como monstruos», replicó Aurelia. Metió la mano en su capa y sacó un pergamino. «He preparado esto. Es una manumisión, una orden de emancipación, y una transferencia de tutela a tu primo en Massilia. Massilia, Galia. Era una ciudad de aprendizaje griego, lejos de las tradiciones asfixiantes de la vieja Roma. Flavia se va esta noche», continuó Aurelia. «Cassius espera en la puerta trasera con caballos. Un barco sale de Ostia hacia Galia al amanecer. Para cuando Valerio llegue aquí exigiendo su propiedad, ella estará en mar abierto». Lucius miró fijamente el pergamino. Su mano temblaba mientras buscaba su estilete. Miró la tablilla de cera destinada a Valerio, el camino de la seguridad, del honor, de la crueldad. Luego miró el pergamino,
El camino de la ruina, del escándalo, del amor. Cerró los ojos. En la oscuridad detrás de sus párpados, vio al dios de madera. Escuchó el llanto de Aurelia de aquella noche tan lejana. Escuchó el silencio que había llenado su casa desde entonces. «No puedo salvarte, Aurelia», dijo suavemente. «Si hago esto, Roma nos destruirá». «Que lo hagan», dijo ella. Lucius tomó el estilete. Con un movimiento rápido y dentado, cortó el lacre del contrato de Valerio, arruinándolo. Luego, mojando su pluma en tinta, firmó la orden de emancipación. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas y calientes que surcaban las líneas de su rostro. Finalmente, había salido de la sombra de sus ancestros. Una hora después, en las sombras de la entrada de servicio, la despedida fue breve. Flavia vestía una túnica de niño y una pesada capa con capucha. A su lado estaba Cassius, antes el portador de antorchas infantil en la boda de Aurelia. Ahora un hombre adulto, leal solo a la ama que lo había tratado con amabilidad. Asintió a Aurelia, una promesa silenciosa de proteger a la niña con su vida. «Madre», susurró Flavia, agarrando las manos de Aurelia. «Ven con nosotros». «No puedo», dijo Aurelia, alisando el cabello de su hija. «Si me voy, te casarán. Debo quedarme para afrontar la tormenta. Debo ser la distracción». «¿Pero qué te harán a ti?» «Nada que ya pueda hacerme daño», sonrió Aurelia. Fue la primera sonrisa genuina que lucía en años. «Ve a Massilia, lee tus libros, pasea bajo el sol, y nunca, nunca dejes que un hombre te posea». Besó la frente de Flavia. «Vete». Los cascos de los caballos estaban amortiguados con trapos. Se deslizaron por las oscuras arterias de Roma, desapareciendo hacia el río y el mar. Aurelia observó hasta que las sombras los engulleron. Su hija era libre. La cadena estaba rota. Aurelia se dio la vuelta y regresó a la casa. No fue a su habitación, fue al almacén contiguo al atrio. Allí, descansando en un palé, esperando la ceremonia de la mañana, estaba el objeto. Mutinus Tutinus. El dios de madera relucía a la luz de su lámpara. Era pesado, tallado en madera de olivo antigua, sazonado por siglos de aceite y el terror de las vírgenes. Parecía complaciente, parecía eterno. Aurelia dejó la lámpara, agarró la estatua con ambas manos. Era pesada, pero su rabia le dio la fuerza de un titán. La arrastró por el suelo de mosaico, la madera chirriando contra la piedra, un sonido como el de un animal moribundo. La arrastró hasta el tablinum, donde Lucius la esperaba en la oscuridad. Él levantó la vista mientras ella arrastraba la monstruosidad a la habitación. El hogar estaba frío, pero un gran brasero de bronce ardía brillantemente, destinado a calentar la habitación contra el frío de la noche. Aurelia no habló. Levantó el falo de madera apretando los dientes contra el peso y empujó la cabeza de la estatua hacia las brasas. La madera de olivo, empapada en aceite durante generaciones, ardió casi al instante. Un silbido llenó la habitación. Un humo negro y acre se elevó hacia el techo. La madera crujió y chasqueó. La superficie pulida se ampolló, burbujeando para revelar la podredumbre debajo. El dios ardía. Lucius se puso de pie. Caminó hacia donde Aurelia estaba observando las llamas. El calor era intenso, quemándoles las cejas, pero ninguno se movió. «Estarán aquí en unas horas», dijo Lucius. Su voz era firme ahora. El miedo se había ido, reemplazado por una extraña y hueca paz. «Que vengan», dijo Aurelia, «que nos encuentren entre las cenizas». Lucius extendió la mano. Su mano que una vez había firmado su vida, que una vez no la había protegido, ahora buscaba la suya. Aurelia dudó, luego dejó que la tomara. Su agarre era firme. No el agarre de un amo, sino el agarre de un náufrago aferrándose a otro. Se sentaron en el suelo ante el brasero, cogidos de la mano, viendo cómo el símbolo de su civilización se convertía en carbón. El rostro del dios de madera se ennegreció y se desmoronó. La historia del dolor se disolvió en humo.
saliendo por la ventana para ser dispersada por el viento sobre las 7 colinas. Fuera, la primera luz gris del amanecer tocaba el cielo. Pero dentro, el fuego ardía brillante, y por primera vez en su vida, Aurelia no tenía miedo de la mañana. La historia de Aurelia y Flavia no es meramente una antigua crónica romana. Es un duro recordatorio para nosotros hoy. A veces, las cosas que llamamos tradición, prejuicio o presión social son simplemente jaulas doradas que aprisionan la felicidad humana. La resistencia no siempre es una virtud. A veces, el silencio es la forma más cruel de complicidad. El verdadero valor no se encuentra en desenvainar una espada para la batalla, sino en atreverse a levantarse y decir no a errores que han existido durante 1000 años. Es el valor de romper las cadenas del dolor pasado, para que la próxima generación no tenga que heredar las lágrimas de la anterior. Recuerda, no puedes cambiar la historia que ha pasado, pero puedes reescribir el futuro con una sola decisión valiente tomada hoy. Si el fuego de Aurelia en la noche ha calentado o conmovido tu corazón, por favor no te lo guardes. Pulsa el botón me gusta y comparte este video para que la verdad sobre estas mujeres olvidadas pueda difundirse. No olvides suscribirte y activar la campana de notificación, porque aún quedan muchos secretos oscuros de la historia, esperando que los saquemos a la luz juntos. Que el Todopoderoso te conceda a ti y a tu familia una verdadera paz, que siempre poseas la sabiduría para discernir el bien del mal, y el valor para cobijar y proteger a quienes amas a través de todas las tormentas de la vida. Si crees que el amor puede conquistar todos los prejuicios y cadenas, por favor escribe amén en los comentarios de abajo para que podamos orar los unos por los otros. Gracias por escuchar. Te veré en la próxima historia.